Buenos días. Tenemos como invitada a la licenciada Magali Yadira Castillo Bojorges. Ella estudió en la Universidad Privada del Estado de México en el plantel de aquí de Tecámac. Lleva 5 años de experiencia en el área clínica. Trabajó en una estancia infantil. Ha impartido talleres para padres enfocada a padres adolescentes en la problemática de la conducta. em, Promueve la prevención de la salud. Es docente en la Universidad Privada del Estado de México, en donde lleva 4 años, y es miembro de la Asociación de Profesionales de la Salud de Tecámac. El día de hoy nos va a platicar un poco acerca de un tema, pues que a lo mejor varios no sabemos bien la definición en lo que consiste, y, pues el día de hoy nos va a dar un poco más de información sobre la depresión. Buenos días, Magali. Buenos días. Bueno, como saben, la depresión es un padecimiento que actualmente se está viviendo día a día en nuestro país y en cualquier, pues, parte del mundo. Finalmente, la depresión se ha catalogado también como una enfermedad, pero ¿qué tanto si es enfermedad y qué tanto no? Como definición, la depresión es un trastorno. Un trastorno es mucho, o cuánto dame es poco, pero cuánto es poco y cuánto es mucho. Tenemos que saber cuánto es mucho y cuánto es poco. Ujú. Entonces, esa es la parte. Agitación o retraso en el estado psicomotor. A veces las personas con depresión, como no duermen o como están siempre queriendo dormir, están muy aletargados. Pareciera que a veces caminan como marionetas en estado de movimiento. Sí. Entonces tenemos que vigilar cómo caminan, hasta cómo se sientan, porque eso nos va a denotar si es un estado depresivo. Fatiga o pérdida de la energía es total. No quedan, así la energía para ellos es mínima. Si tú los ves, a veces hasta su cara se les muestra como si tuvieran una pérdida todos los días, como si hubieran perdido algo, como si estuvieran de verdad en ese estado triste, de tristeza profunda. De hecho, la mirada en una persona depresiva es muy vaga, es como si estuviera muerto. Por eso se les dice que están muertos en vida. Ok. Porque a veces ya no les brilla ni siquiera pues la pupila, no les brillan los ojos. Eso es un estado también que tenemos que tener como criterio y como algo muy importante en una persona que padece la depresión. Otro es un sentimiento de inutilidad o de culpabilidad. Por ejemplo, cuando pierden a un hijo, pero sobre todo las madres de familia son las que sienten culpa por no haber hecho algo más por su hijo. Cuando a veces sí llegaron al hospital, cuando a veces sí llegaron a atenderlo y fallece pues su hijo, es un estado de ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no lo pude salvar? Si lo hubiera llevado antes. Sobre todo esas palabras son las que por lo regularmente dicen y a veces se toman como desapercibidas, como ya pasará, sobre todo para los familiares. Aquí hago un hincapié muy grande en los familiares. Tú como familiar, si tú ves a una persona y de inmediatamente así, tienes que llevarlo o apoyarlo, vamos con un médico. Si no quieres ir con un psiquiatra, un psicólogo, porque hay veces que pues a nosotros como tal la disciplina nos tachan como que son para los locos. Sí. El que estés depresivo no es estar loco, porque por eso lo determiné al principio. Es un trastorno, es una alteración de tu hábito de día, tus hábitos recurrentes en la vida. El que tú estés enfermo es otra situación. Entonces, el ir al psicólogo es una prevención. Entonces, para eso pues nosotros hacemos hincapié a que sí se lleve a la prevención. De ahí disminuye la capacidad para concentrarse o tomar decisiones. Las personas con depresión muy poco toman decisiones, no porque no puedan, sino porque a veces tanto se han bloqueado que si tú les dices, ¿quieres agua? ¿Quieres café? Y dicen, no sé. Y no es porque no sepan, sí saben, pero ya no tienen la sensación o las ganas de discutir. A veces hasta ellos se quitan las ganas de hablar, de discutir, de participar. No sienten esa necesidad de hacerlo. Finalmente ya también es una necesidad. Y por último, son los pensamientos de muerte o de quererse suicidar. Si una persona dentro de cubre estos criterios y quiere matarse o piensa que quiere irse con la persona que a veces perdió, regularmente si lo dice 15 días, eso es un estado de depresión grave. Finalmente, cuando ya pasa de 15 días al mes,
con estas mismas características y es una depresión grave, porque también se cataloga como depresión leve, moderada y grave. La leve pues a veces cuenta con 5 o 4 criterios, pero todavía la persona es funcional. Y la depresión moderada sigue siendo funcional, pero ya altera, o sea, ya altera sus estados, sus estilos de vida. Tiene que alterar en el estilo de vida escolar, laboral, familiar, social y personal. Cuando también se altera estas cinco áreas, es que ya está una persona con depresión grave. Okay. Entonces esa depresión grave ya es catalogada porque ya no es funcional. Una persona que no es funcional, que pasa estos criterios, entonces ya se tiene que a veces pues medicar y en un grado muy muy severo se tiene que internar. Ahora sí, llegaríamos con el psiquiatra, que finalmente el psiquiatra es un apoyo para nosotros como psicólogos, porque el psicólogo te va a diagnosticar, te va a también a dar una psicoterapia, o sea, vamos a trabajar contigo emocionalmente, pero no podemos trabajar psiquiátricamente. El psiquiatra solo es una cuestión médica, de que te dé el medicamento adecuado y la dosis adecuada. Porque si no damos una dosis adecuada a un paciente, podemos alterarle, porque también hay efectos secundarios en los medicamentos. Por ejemplo, si me dan, no sé, para la depresión ya grave o moderada a un paciente que es una depresión leve, pues lo vamos a letargar. Más que a ayudar, lo letargaríamos más. Y a veces sí ellos nos refieren, es que me siento creo que peor de lo que yo me sentía. Por el mismo grado que nosotros siempre les decimos, tengan su registro. Es muy importante el registro del medicamento. ¿Cómo va? ¿Cómo lo maneja? ¿Qué tanto tiempo se siente bien y qué tanto tiempo se siente mal? Como pacientes, y a veces también en México no tenemos la cultura de ir registrando nuestro medicamento, porque sí es muy importante que se registre todo lo que estamos tomando, sobre todo en una persona depresiva. Y en ese apoyo es con el familiar. Siempre un familiar nos tiene que apoyar, ya sea su hijo, ya sea su esposo o alguien que esté cercano. Por lo regular también las personas depresivas necesitan, y eso sí, literal, sí necesitan el apoyo de alguien más. Entonces es bueno que se registren de cada 8 días, cada 3 días, cómo me siento con este medicamento. Hay alteraciones, a veces hay insomnio, a lo mejor ya no tienen la hipersomnia de quererse dormir todo el día, pero en la noche hay insomnio. O a veces al revés, el insomnio se da en la mañana y en la noche no. Entonces todo eso se va registrando. Por eso es importante ir al psiquiatra. El psiquiatra sí te va a dar la dosis adecuada según tu peso, tu talla, tu estatura y tu edad. Porque a veces también les queremos dar, por ejemplo, a los adolescentes, como a los niños, también les da depresión, ¿sí? A veces decimos que la depresión solo puede ser en los adultos, pero no, los niños también son depresivos porque a veces también viven en un ambiente depresivo. Entonces, el foco es el niño. Quizás el adulto no se da cuenta o los mayores que están a su alrededor, pero llevan al niño a terapia. Y dicen, es que el niño llora o hace mucho berrinche, o a veces nos dicen, es que se la pasa durmiendo, pero a su vez también papá, mamá o alguien que lo cuida, sobre todo el cuidador, es el que también está reflejando parte de esta depresión. Entonces el niño también puede ser depresivo. Pero a veces decimos, no, es que los niños, ¿qué van a tener? O a veces nos decimos que los niños no sienten, no piensan, todos son niños, todavía juegan. Sí, pero a veces como viven con adultos, se contagian. Ahora sí es un contagio de ese estado de ánimo. Y entonces hacen conductas depresivas. Por lo regular, un niño depresivo puede llegar a tornarse también como en la adolescencia, a quererse empezar a cortar, a personas a quererse encerrar, a no tener la convivencia con otros niños, a no jugar, a dormir demasiado, a comer demasiado. También puede ser síntomas de depresión, pero también la tenemos que catalogar si es depresión en los niños o ansiedad. Igual como en el adulto, a veces también es un estado de ansiedad, no depresivo, pero como hay criterios muy parecidos con la depresión, en la ansiedad, entonces a veces lo confundimos, porque en la ansiedad también puedes confundirle el estado de ánimo. El estado de ánimo también cambia. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en
cómo lo diagnosticamos y en cómo lo observamos. Nosotros como profesionistas o como profesionales de la salud tenemos que tener cuidado en cómo lo estamos observando, cómo lo estamos diagnosticando, qué criterios estamos tomando para decir que es una persona depresiva o no. Porque si no, entonces a veces damos el diagnóstico, un mal diagnóstico puede dar un mal pues tratamiento, porque finalmente también nosotros como psicólogos decimos, pues ve al psiquiatra, tenemos la facultad de tener una área multidisciplinaria. Entonces en esa área multidisciplinaria pues mandamos al paciente al psiquiatra, y a veces ni siquiera requieren el psiquiatra, requieren solo la psicoterapia o la atención psicológica. Ok. Entonces, podríamos decir que si alguien sufre de depresión, es posible que se cure sin medicarlos. Ajá, y es esta parte de qué bueno que tocas el curen, porque siempre han catalogado que la depresión es la enfermedad. No se cura, la persona no se cura, empieza a tener otra vez un equilibrio en su estado tanto mental como físico. El equilibrio, porque el desequilibrio se traduce cuando está depresivo. Okay. El medicamento solo te ayuda a controlar el estado. Por ejemplo, cuando tenemos diarrea, ¿qué nos ayuda un medicamento? Como a parar la diarrea. Sí. Pero tienes que tomar un antibiótico para que mejore la infección. Nosotros somos, por ejemplo, el medicamento psiquiátrico controla el que ya no te sientas más triste, porque físicamente, neuronalmente están habiendo alteraciones. Pero como psicólogos o como psicoterapeutas, nosotros hacemos ahora sí, desbarañamos el síntoma. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué sientes? ¿Por qué sientes culpa? ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué te echas toda la responsabilidad tú? Porque, por ejemplo, por lo regular es que ellos cargan con toda la responsabilidad que no les corresponde. Y cuando ya es una depresión grave y en esa vez es endógena, que el exterior también te lo está dando a conocer, es que fuiste mala madre. Gente, todo el mundo te dice que fuiste mala madre por no sé, no cuidar a tu hijo, sí. Y más con los pequeños. Y luego tú te consideras culpable de eso, es una depresión exógena y grave, porque ya la persona se está sintiendo todavía cada día más peor. Y cuando no, a lo mejor es endógena, que es un estado de alteración neuronal, y que ella no siente, no piensa, ¿por qué estoy pasando eso? Porque hay personas que dicen, pero no sé por qué estoy pasando esto, porque si hay un desequilibrio físico, finalmente ya es físico, y ahí ese sí sería como el equilibrio nuevamente. No es curar, sino es equilibrar a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Porque por lo regular aquí el desequilibrio que se da físicamente es por el desequilibrio mental que hay. Muy bien. Y bueno, tengo otra duda. ¿Alguien puede vivir en estado de depresión por mucho tiempo? Si es una depresión, digamos, leve. La depresión leve puede vivir un paciente por 20, 10, 15 años y lo hace parte de su vida. O sea, ya no piensa que está depresivo, o él ya no reconoce que es depresivo, más bien reconoce que está enfermo, porque a veces se junta con la psicomatía, o sea, el ser psicosomático. El ser psicosomático es que ahora me duele todo, me duele la mano, ya te empieza a decir que te duele el pie, que le duele la cabeza. Son personas que están siempre en constante decir, es que estoy enfermo, pero no están enfermos, simplemente que es un estado que ya lo han adquirido, para que sigan en constante, pues otra vez, sentimiento de tristeza, sentimiento de desánimo, y por lo regular sí también se altera esta parte de cómo te percibes tú. Okay. Ya una depresión grave no la aguanta mucho tiempo una persona, o sea, sí, a veces sí llegan a estar en un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ya es muy grave y ya no lo pueden atender en casa como lo quisieran atender, porque a veces en casa todos salimos a trabajar y el paciente se queda solo. Y por lo regular la depresión moderada se da en adultos mayores, porque la moderada está entre no es funcional, bueno, sí es funcional, pero no, y también el que ya dejó de hacer muchas cosas. Un adulto mayor jubilado y que ya pasa en casa la mayor parte del día y no está en contacto con los demás, es una depresión, pues, se puede generar una depresión moderada, porque pues sí se quita de todo su ámbito laboral también. Por eso es importante que al adulto mayor no se le deje solo y tampoco
se le quite a veces del lugar donde está. Si él está trabajando y se siente bien, se siente tranquilo, si quiere seguir laborando, es mejor que quitarle esa área, porque a veces sí llegamos a también a matar. Al adulto mayor se muere porque se siente inútil, o sea, la inutilidad resiente esa parte. Ok. Pues sí, sí he visto como dices, cómo le afecta a la gente grande el hecho de que ellos sienten que todavía pueden realizar actividades y en cuanto alguien le dice que ya no puede o que ya no lo necesitan, Sí, es cuando enferma de forma, gradual. sí, Y a veces en el adulto mayor como en el niño, como pensamos que el niño no hay más allá de porque es niño, porque juega, y el adulto mayor pues ya es un adulto, ya no hay que tomarle en cuenta. Finalmente los dos polos, tanto el niño como el adulto, son vulnerables, porque el adulto medio estamos percibiendo al adulto y al niño como algo que lo tenemos que cuidar, pero hasta ahí. Le tenemos que dar de comer, le tenemos que curar, cuidar y ya. Pero, ¿y su estado emocional? Ellos también sienten, ellos también piensan. Y cuando sienten tanto el niño no tomado en cuenta como el adulto inútil, porque finalmente es la inutilidad la que también sienten, que ya no sirven, pues llega a un estado de depresión. Ahí, como te digo, puede ser de leve a moderada. El estado depresivo mayor con gravedad a veces también es por un estado muy traumático. A veces sí puede ser pues por una pérdida significativa de un familiar, o a veces una violación puede también generar depresión porque el paciente se siente pues decaído, finalmente se siente hasta culpable a veces por haber sido violado o violada en un sentido. sí, Entonces, ok, la depresión es un trastorno y pues sí, ahorita finalmente se ha catalogado como enfermedad porque ya está en boga. Es algo que se ve día a día con muchos pacientes, pero finalmente es acarreado por todos, por un ambiente social, tanto el ambiente social que ahora es muy acelerado, como el ambiente social que dejamos a los niños relegados, a los adultos por un lado. Uno como adulto medio, hay mucha expectativa de vida, y el que tú esperes que vas a llegar a un puesto grande, ser el mejor, tener muchas expectativas a tu persona, hace que también te frustres, y esa frustración también se sienta como inutilidad. Entonces hay un estado también depresivo, como te digo, leve, porque a veces es leve, o un estado de ánimo melancólico, que no es depresión, que a veces nada más estamos en melancolía constante. ok. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías si alguien, todo lo que mencionaste se podría catalogar como síntomas? Como síntomas. Entonces, ¿qué nos recomendarías si alguien de los que nos escuchan ve que su familiar o ellos mismos presentan Estos estos síntomas. síntomas? Pues que inmediatamente, yo sé que a veces tienen miedo, pero es quitarles ese miedo. O sea, finalmente quítense el miedo de que un psicólogo es un loquero, porque finalmente nosotros no somos loqueros, no tratamos con gente loca, tratamos con gente y con personas y con seres humanos. Y los seres humanos estamos en desequilibrio total la mayoría de veces, porque todos los días es un día nuevo. Por ejemplo, hoy puede amanecer muy nublado, mañana puede amanecer muy soleado. Así como nuestro clima está en desequilibrio total, a veces sí, a veces no, nosotros como seres humanos también tenemos estados de ánimo y emociones. Y por lo regular, si se sienten así, o ven a un paciente, pues un familiar en este caso, que percibe estas características, pues acudir con el psicólogo. Finalmente el psicólogo les va a ayudar, les va a prevenir, hasta en un momento les va a salvar de que también lleguen al tratamiento psiquiátrico, que ese ya es más fuerte, porque finalmente tienes que estar tú en constante medicamento o medicación, ¿no? Ya a lo mejor ya no te conforman con una caja, después ya con dos, porque también se puede volver pues adicción. Finalmente, como cualquier cosa, nos podemos volver adictos al medicamento y Sí. a muchas cosas. Entonces, la primera es llegar con un psicólogo, y si no quieren ir con el psicólogo, el médico ahorita actualmente está tomando muchos cursos para saber diagnosticar a sus pacientes, porque a veces llegan con diarreas severas los pacientes con depresión, justamente por ese estado que se están alterando físicamente. A veces es una diarrea nerviosa y no es una diarrea estomacal o finalmente de infección. Sí. A veces llegan con constante gripe todo el año, tienen más de 5 veces gripe al año, entonces no es normal, finalmente es algo que también mentalmente están produciendo.
Entonces, actualmente la medicina también se está actualizando en nuestra área, gracias a que se ha abierto más el campo de la psicología. Oh, muy bien. Bueno, me gustaría saber si tú das consultas particulares Sí, y si alguien se interesa, dónde te puede contactar. No sé si puedas dar algún número sí, o el WhatsApp, o también igual si alguien se interesa puede preguntar aquí en la página y ya nosotros les damos los datos de Magali en caso de que no los alcancen a anotar ahorita o quieran contactarla por otra o por otro medio. Entonces, si gustas sí, compartirnos pues mi número telefónico es el 55 31 06 37 79. Y Ok. estoy para servirles en cualquier situación. A veces igual pueden decir que son depresivos o ver que un familiar está en depresión, pero no, a lo mejor solo es un estado de ánimo o tiene otra alteración que no es depresión, sino a lo mejor es ansiedad o tiene algún trastorno, porque hay diferentes trastornos, obsesivo compulsivo o hay otras alteraciones. Y la única forma de poder evaluar la situación en la que se encuentran es acudiendo Con un con un psicólogo, profesionista ¿no? de la salud, ya seamos y evaluar. Ya las otras áreas nos ayudan para hacer el complemento pues médico finalmente. Ok. Bueno, no sé si quieras comentar algo más con nosotros y yo los invito a que nos sigan constantemente en la página. Ya vamos a tener una programación más periódica, más formal. Magali nos va a estar acompañando los días jueves a platicar de algunos temas como este. También si tienen algún tema del cual quisieran que Magali nos platique, háganoslo saber ahí en la página del Facebook o por WhatsApp, por correo. Aquí en la página de Utopía están todas las redes sociales para que nos contacten, nos comenten y pues aquí vamos a seguir tratando algunos temas de interés. Claro, bueno, espero que puedan comentar y decirnos qué otros temas les gustaría que también sean tratados, porque actualmente pues hay muchas dudas también de que si es un trastorno, si es un problema, si es una enfermedad, y a veces con que se les cambie la percepción de que si es un trastorno es enfermedad, a veces es un gran alivio también para ustedes como público, como personas, como los que nos vayan a ver. Ok, muy bien. Entonces, pues no sé, ¿quieres comentarnos algo más, algún otro tema o ya lo dejamos para la próxima semana? Lo dejamos Este para la tema. próxima semana, que vamos a hablar de ansiedad. Ok, muy Ajá, bien, porque entonces. también la ansiedad es parte a veces del estado de ánimo. Finalmente altera a un estado de ánimo. Muy bien. Ujú, Entonces, pues ya escucharon, la próxima semana vamos a hablar de ansiedad. ujú. Esperamos recibir sus comentarios, sus dudas. Em, bueno, la emisión es en vivo. También si tienen preguntas pueden hacerlo mediante el WhatsApp, mediante el mismo Facebook o incluso llamarnos aquí en los datos de la página está un número telefónico que también nos podrían llamar por teléfono para hacernos la pregunta y nos puedan aclarar directamente la duda que tengan. Pues les agradezco mucho habernos visto, le agradezco mucho a Magali habernos acompañado y habernos platicado un poco más de esto de la depresión, que sí, como bien dices, pues uno a veces lo confunde o a veces llega a vivir con la depresión y no Sí, sabe uno que no es normal los síntomas que así tenemos. es. Sobre todo porque por lo regular se confunde también con la enfermedad. Y sí, sí, a veces sí se cataloga ya con es grave, podría ser enfermedad, pero antes solo es una alteración en el estado de ánimo y por lo tanto alteración física. Pero antes no es una enfermedad, antes sí se puede prevenir. Y con prevención podemos cambiar muchas cosas. Muy bien. Bueno, nada más nos repites otra vez tu número para que Sí, claro, lo anoten. es el 55 31 06 37 79. Ok. Bueno, pues aquí compartiremos ese número y también su página de Facebook por si gustan contactarla. Y pues aquí seguimos. Gracias, hasta la próxima.